Bueno, en este primer video les voy a enseñar cómo marcar la línea guía, cómo borrar la línea de la trimmer y cómo borrar la línea del acero, así que préstenle mucha atención. Entonces, lo primero que vamos a hacer es con la máquina totalmente en cero, vamos a marcar nuestra primera línea guía. Te recomiendo que la marques un dedo por encima de la oreja para que así tenga suficiente espacio para luego desvanecer el corte. Yo primero marqué la primera línea guía por encima, o sea, sin desbastar el cabello de una vez. Si tú quieres lo puedes hacer así como lo empecé al principio, pero si quieres de una vez vas pasándole la máquina alrededor de toda la parte de acá abajo hasta la altura de donde ya te dije, un dedo por encima de la oreja. Recuerda siempre marcar la parte de acá atrás en caída para que de esta forma cuando estemos desvaneciendo la parte de abajo, o sea la parte de atrás, no vayamos a cortar la parte de la coronilla. Esta es una de las claves también para hacer el corte mucho más fácil y que se vea mucho mejor, porque se va a ver como si estuviera el degradado como en curva, entonces así le va a dar un aspecto mucho mejor. En el otro lado también vas a hacer lo mismo, vas a marcarlo un dedo por encima de la oreja, pero quiero que le prestes mucha atención a este paso. Yo en el otro lado lo hice 2 dedos por encima de la oreja y en el lado izquierdo lo hice un dedo. Entonces lo que voy a hacer, si te llega a pasar lo mismo, es que tienes que subir 1 centímetro más este lado para que ya te quede parejo. Ahora lo que vas a hacer es agarrar la trimmer y la vas a pasar 1 centímetro por debajo de la línea del acero. Si tienes trimmer, le pasas la trimmer, pero si no tienes trimmer, solamente le pasas la máquina totalmente en cero. Recuerda que estamos aprendiendo, entonces no hace falta que le pases la trimmer, pero si ya tienes la trimmer, entonces haces esto que yo estoy haciendo. Entonces, como ya te expliqué, vas a pasarle esta máquina 1 centímetro por debajo de la línea del acero para que podamos borrar esta línea de la trimmer mucho más fácil. Esta también es una de las claves porque muchas personas cuando recién están aprendiendo pasan trabajo para borrar esta línea de la trimmer. Entonces si tú le dejas 1 centímetro de espacio entre la línea del acero, vas a borrarla súper facilito. Mira que en la parte de atrás la línea de la trimmer no está quedando tan marcada y en la parte de los lados sí se nota mucho más marcada. Entonces si te llega a pasar, no te preocupes que luego la vamos a borrar. Trata también de ir limpiando con el cepillo, o si no tienes cepillo lo haces con la peineta. Bueno, en realidad no es que no tenga el cepillo, pero me gusta utilizar más la peineta porque se ve mucho más higiénico. Bueno, es mucho más higiénico. Ya una vez le pases la trimmer, entonces con la máquina totalmente en cero, así como empezamos marcando la línea guía, la vas a pasar en esa línea de la trimmer, pero ya no es necesario que te subas hasta la línea guía, o sea hasta la línea de arriba, solamente la pasas en esa línea de la trimmer. Si tú ves que no borra, entonces estiras la piel y la pasas en esa línea hasta que ya se termine de borrar. Es muy facilito borrar la línea de la trimmer de esta forma, así que para que le prestes mucha atención. Mira que en la parte de atrás, como te expliqué, no hizo falta volverle a pasar la máquina en cero porque no quedó tan marcada, o sea, no quedó marcada. Bueno, una vez borremos la línea de la trimmer,
vamos a abrir la palanca por completo o bajar la palanca por completo, como la entiendas mucho más fácil, y vamos a hacer un espacio de 1 centímetro, pero quiero que le prestes mucha atención. Tienes que irle pasando la máquina y levantando la máquina, o sea, levantando la máquina para hacer como un movimiento en cuchareo. De esta forma, la línea del acero alta, la que estamos creando, la que está más arriba, no va a quedar tan marcada. Recuerda que la línea del acero es la que está abajo, que es la línea guía, y la que estamos generando, que es la que va a quedar más arriba, es la línea del acero alta, para que lo tengas muy clarito. Entonces vas haciendo el espacio de 1 centímetro y también lo vas a hacer alrededor de toda la cabeza de una vez, para que no te vayas a confundir, y ya después lo empezamos a borrar la línea. Bueno, también te recomiendo que limpies, esto es muy importante. Y ahora lo que vamos a hacer es subir la palanca por completo y la vamos a abrir un poquito. Te voy a explicar acá en este video cómo tienes que abrir la palanca. O sea, la vas a bajar un poquito, así, tal cual como yo la tengo, para pasarla en esa línea del acero. Entonces solamente te vas a mantener en esa línea. Te vas a mantener en esa línea, despacio, despacio, sin tocar la línea del acero alta que está más arriba. Solamente te mantienes en esa línea, te mantienes ahí, muy despacio, que ella se va a ir borrando de a poquito. Mira que el cabello de ese cliente es muy grueso, pero sin embargo la línea se borra súper facilito. Ya después lo que vamos a hacer es abrir la palanca otro poquito más, o sea, bajarla otro poquito más. Vamos a dejarla en la mitad. En este video te explico mucho más claro hasta dónde la tienes que bajar para terminar de borrar esa línea del acero, que ya se sube un poquito más cuando la estamos borrando. Entonces solamente te mantienes en esa línea que se sube del acero y sin tocar la línea del acero alta. Esto es muy importante. En la parte de acá atrás vuelvo y te explico. Abrimos la palanca o bajamos la palanca, como tú lo entiendas mucho más fácil, para pasarla en la línea del acero. Luego la abrimos otro poquito más, la vamos a dejar en la mitad para terminar de borrar esa línea del acero. Tienes que tener mucha paciencia porque la línea no se va a borrar de una vez. En este curso te voy a mostrar realmente yo cómo borro las líneas, o sea, yo cuánto me demoro. Mira que yo abro o bajo la palanca, si veo que no borra, la subo, y si veo que se me sube demasiado, entonces la abro otro poquito más. Todo depende de ti. Si tú ves que bajando la palanca no borra, entonces tienes que subir la palanca otro poquito. O si ves que abriendo la palanca un poquito se te sube mucho la línea, entonces abres la palanca hasta la mitad para borrar esa línea que se te subió. Es muy fácil, solamente préstale mucha atención yo cómo borro esa línea del acero. No vas a tener ningún tipo de problema borrando esta línea. Mira que en el otro lado es prácticamente lo mismo. Abro la palanca un poquito para borrar la línea del acero y después abro la palanca hasta la mitad para terminar de borrar esa línea del acero. Espero que les haya servido de mucha ayuda este primer tutorial de cómo aprender a marcar la línea guía, cómo borrar la línea de la trimmer y cómo borrar la línea del acero. No se olviden de darle like, de compartirlo y de suscribirse para estar pendientes al próximo video.